Trump acaba de recibir el golpe judicial más devastador de su carrera inmobiliaria cuando un juez federal ha ordenado la paralización inmediata de las obras de su proyecto más ambicioso y polémico, el llamado Salón de Baile del Infierno, un complejo de lujo en Florida que esconde secretos tan oscuros que las autoridades llevan meses investigando en silencio. Las actas judiciales filtradas esta misma mañana revelan que el magistrado ha encontrado irregularidades tan graves en los permisos de construcción, en las evaluaciones ambientales y en la financiación del proyecto que ha decidido detener todo hasta que se aclare de dónde viene realmente el dinero y qué se está construyendo exactamente en ese terreno que antes era un humedal protegido. Esto no es una simple disputa administrativa, esto es una investigación criminal en toda regla que puede terminar con Trump enfrentando cargos federales por fraude, blanqueo de capitales y destrucción medioambiental. Escribid inmediatamente si creéis que Trump va a salir impune de esta como siempre o si finalmente le ha llegado la hora de rendir cuentas por sus negocios turbios. La magnitud de este escándalo es tan colosal que ni siquiera los analistas más críticos con Trump se esperaban algo así. Estamos hablando de un proyecto valorado en más de 800 millones de dólares, con inversores de todo el mundo, con contratos firmados con cientos de proveedores y con promesas de crear miles de empleos en una zona económicamente deprimida de Florida. Pero resulta que todo ese castillo de naipes se ha construido sobre una base de mentiras, documentos falsificados y sobornos a funcionarios locales que ahora están siendo investigados por el FBI. Las fuentes que hemos conseguido infiltrar dentro del juzgado nos han confirmado que la decisión del juez no ha sido tomada a la ligera, que detrás de esta orden de paralización hay meses de trabajo de investigadores federales que han estado recopilando pruebas, interrogando testigos y siguiendo el rastro del dinero que ha financiado este proyecto. Y lo que han encontrado es tan escandaloso que algunos fiscales están hablando de presentar cargos que podrían llevar a Trump a prisión durante décadas. No estamos exagerando, no estamos inventando, estamos contando exactamente lo que figura en documentos judiciales que hemos podido consultar y que demuestran que este caso es mucho más grave de lo que nadie imaginaba. Lo que hace que esta situación sea aún más explosiva es el nombre del proyecto, ese salón de baile del infierno, que suena como sacado de una novela de terror y que según los vecinos de la zona tiene una historia maldita que se remonta a décadas atrás. Resulta que el terreno donde Trump quería construir su complejo de lujo era antiguamente el emplazamiento de un club nocturno que ardió en los años 70 en circunstancias nunca aclaradas, un incendio en el que murieron varias personas y que la gente del lugar siempre ha considerado sospechoso. Cuando Trump compró el terreno hace 5 años, prometió respetar la memoria de las víctimas y construir un memorial, pero según los documentos judiciales nunca cumplió esa promesa y en su lugar empezó a levantar un casino y un hotel de lujo sin ningún tipo de consideración por la historia del lugar. Los familiares de las víctimas del incendio original han sido los primeros en celebrar la decisión del juez, y algunos de ellos han declarado públicamente que siempre supieron que Trump estaba construyendo sobre tierra maldita y que tarde o temprano la justicia divina o humana iba a detenerlo. Es una mezcla perturbadora de superstición, tragedia histórica y corrupción moderna que convierte este caso en algo mucho más complejo que una simple disputa legal. Pero ¿quién de vosotros se imaginaba que detrás de este proyecto de lujo se escondía una red de financiación internacional tan turbia que ha activado todas las alarmas de las agencias antifraude? Porque esa es la realidad que estamos descubriendo ahora, que el dinero para construir el salón de baile del infierno no viene de bancos estadounidenses ni de inversores legítimos, sino de una maraña de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, de oligarcas rusos sancionados, de jeques árabes con conexiones terroristas y de carteles latinoamericanos que necesitan blanquear sus ganancias ilícitas. En los próximos minutos os vamos a revelar exactamente cómo funcionaba ese esquema de blanqueo, qué papel jugaban los abogados de Trump en la operación y por qué las autoridades federales llevan más de un año siguiendo el rastro del dinero sin que nadie se enterara. Y os adelantamos que los nombres que van a salir a la luz os van a dejar boquiabiertos, porque incluyen a políticos, a banqueros y a empresarios que siempre se han presentado como respetables ciudadanos, pero que en realidad son piezas clave de una organización criminal internacional.
El contexto de cómo Trump consiguió los permisos para construir en ese terreno protegido es fundamental para entender la profundidad de la corrupción. Ese humedal estaba clasificado como zona de protección especial, hogar de especies en peligro de extinción y parte de un ecosistema frágil que los ecologistas llevan décadas intentando preservar. Pero Trump, utilizando sus contactos políticos en Florida, consiguió que se reclasificara el terreno, que se modificaran las regulaciones ambientales y que se aprobaran permisos que normalmente habrían tardado años en tramitarse. Y todo eso ocurrió en cuestión de meses, con una velocidad sospechosa que ahora sabemos que fue el resultado de sobornos directos a funcionarios del condado, de donaciones millonarias a campañas políticas locales y de amenazas veladas a cualquiera que se atreviera a oponerse al proyecto. Los ecologistas que intentaron detener la construcción fueron ignorados, ridiculizados en los medios afines a Trump y, en algunos casos, incluso amenazados por matones contratados por empresas de seguridad vinculadas al proyecto. Es un patrón de intimidación y corrupción sistemática que demuestra hasta qué punto Trump está dispuesto a llegar para conseguir lo que quiere. Los detalles de la orden judicial que ha paralizado las obras son absolutamente demoledores para Trump. El juez no se ha limitado a ordenar una pausa temporal, ha exigido que se desmantelen partes de lo ya construido, que se restaure el ecosistema dañado y que se congelen todas las cuentas bancarias asociadas al proyecto hasta que se determine el origen exacto de cada dólar invertido. Además, ha nombrado un administrador judicial independiente para supervisar todo el proceso, quitándole a Trump cualquier control sobre el proyecto y garantizando que no pueda seguir manipulando documentos ni destruyendo pruebas. La dureza de estas medidas es inusual, incluso en casos de fraude grave, lo que sugiere que el juez tiene información que todavía no se ha hecho pública, información tan comprometedora que ha considerado necesario tomar medidas drásticas inmediatas. Y según nuestras fuentes, esa información incluye grabaciones de conversaciones entre Trump y sus socios donde se discute abiertamente cómo ocultar el origen del dinero, cómo falsificar documentos ambientales y cómo sobornar a los funcionarios necesarios para que el proyecto salga adelante. Pero ¿cómo es posible que Trump haya sido tan descuidado como para dejar pruebas tan evidentes de sus actividades criminales? Porque esa es la pregunta que muchos se están haciendo, la cuestión que sugiere que o bien Trump se creía completamente intocable, o bien estaba tan desesperado por sacar adelante este proyecto que perdió toda precaución. En unos momentos os vamos a contar exactamente cómo los investigadores federales consiguieron acceso a esas grabaciones, qué empleado descontento o socio traicionado decidió colaborar con las autoridades y qué le ofrecieron a cambio de su testimonio. Porque esto no es casualidad, esto es el resultado de una investigación meticulosa que ha ido cerrando el cerco alrededor de Trump durante meses, esperando el momento perfecto para actuar cuando tuvieran suficientes pruebas como para que ningún abogado pudiera sacarle de esta. La reacción de Trump ante la orden judicial ha sido de furia descontrolada, como era de esperar. En sus redes sociales ha lanzado una diatriba delirante contra el juez, acusándolo de ser un activista de izquierda, de estar comprado por sus enemigos políticos y de formar parte de una conspiración para destruirlo. Ha prometido apelar la decisión, ha jurado que va a demandar personalmente al magistrado y ha llamado a sus seguidores a protestar frente al juzgado. Es la respuesta típica de Trump cuando se siente acorralado, atacar al mensajero en lugar de responder a las acusaciones, convertirse en víctima de una persecución política en lugar de asumir responsabilidad por sus actos. Pero esta vez sus ataques suenan más desesperados que nunca, porque sabe que las pruebas en su contra son abrumadoras, que no puede simplemente mentir o intimidar para salir de esta y que finalmente puede estar enfrentando consecuencias reales por décadas de comportamiento criminal. El impacto económico de la paralización del proyecto es catastrófico, no solo para Trump, sino para cientos de personas que habían invertido sus ahorros en el desarrollo.
Compradores que habían pagado depósitos millonarios por apartamentos de lujo ahora se enfrentan a la posibilidad de perder todo su dinero. Contratistas que habían firmado acuerdos para trabajar en la construcción se encuentran sin empleo y sin ninguna garantía de que van a cobrar lo que se les debe. Proveedores que habían suministrado materiales están presentando demandas para recuperar sus pagos. Es un efecto dominó devastador que está arruinando vidas y destruyendo negocios, y todo por la codicia y la arrogancia de un hombre que pensaba que las leyes no se aplicaban a él. Y lo más indignante de todo es que Trump no muestra ni un ápice de remordimiento por el daño que ha causado, no ha ofrecido ninguna disculpa a los afectados, no ha propuesto ningún plan para compensarlos, simplemente sigue culpando a otros y presentándose como la víctima de una injusticia. ¿Y qué hay de los políticos locales que facilitaron este desastre? Porque ellos también tienen responsabilidad en todo esto. Ellos fueron los que aprobaron los permisos imposibles, los que modificaron las regulaciones para acomodar a Trump, los que ignoraron las advertencias de los expertos ambientales. Algunos de esos políticos ya están siendo investigados por el FBI, sus cuentas bancarias están siendo auditadas y sus comunicaciones con la organización Trump están siendo examinadas línea por línea. Y lo que están encontrando es escandaloso: transferencias de dinero sospechosas, viajes pagados a propiedades de Trump, empleos bien remunerados para familiares, todo el catálogo clásico de corrupción política que convierte a estos funcionarios públicos en cómplices de un fraude masivo. Algunos ya han contratado abogados, otros están negociando acuerdos de colaboración con los fiscales y unos pocos están intentando todavía mantener la farsa de que no hicieron nada malo. Pero la realidad es que todos ellos van a pagar un precio por haberse vendido a Trump, ya sea en forma de cargos criminales, de fin de sus carreras políticas o de vergüenza pública permanente. Pero de verdad, ¿alguien cree que Trump va a ir a prisión por esto? Porque esa es la pregunta del millón, la cuestión que define si el sistema de justicia estadounidense funciona igual para todos o si los ricos y poderosos siguen teniendo un conjunto diferente de reglas. La historia sugiere que Trump encontrará alguna manera de escapar, que sus abogados negociarán algún acuerdo, que pagará una multa millonaria pero evitará la cárcel, que utilizará sus conexiones políticas para presionar a los fiscales. Pero esta vez las circunstancias son diferentes. Esta vez las pruebas son demasiado sólidas. Esta vez hay demasiados testigos dispuestos a declarar en su contra, y esta vez el juez parece decidido a no dejarse intimidar ni manipular. Es posible, solo posible, que finalmente Trump vaya a enfrentar consecuencias reales por sus décadas de comportamiento criminal. Y si eso ocurre, si realmente termina entre rejas, será un momento histórico que demostrará que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. La dimensión ambiental de este escándalo también merece atención especial. Los ecologistas que han visitado el sitio de construcción después de la orden judicial han quedado horrorizados por el nivel de destrucción. Hectáreas de humedales han sido drenadas, especies protegidas han sido desplazadas o han muerto. La calidad del agua en la zona se ha deteriorado dramáticamente y el ecosistema tardará décadas en recuperarse si es que alguna vez lo hace. Todo ese daño irreparable fue causado por la codicia de un hombre que no tiene ningún respeto por la naturaleza, que ve el medio ambiente como un obstáculo para sus negocios en lugar de como algo que debe ser protegido para las futuras generaciones. Y lo más frustrante es que todo esto era completamente previsible. Los estudios ambientales que fueron ignorados o falsificados advertían exactamente de estas consecuencias, pero Trump y sus cómplices decidieron que las ganancias potenciales valían más que la preservación del ecosistema. ¿Y qué papel han jugado los medios de comunicación en permitir que este fraude llegara tan lejos? Porque durante años, mientras Trump construía su imperio sobre mentiras y corrupción, muchos periodistas lo trataban como un personaje pintoresco, como un empresario excéntrico, cuyas exageraciones y comportamiento cuestionable eran simplemente parte de su marca personal. Le dieron plataformas para promocionar sus proyectos, repitieron sus mentiras sin cuestionarlas y lo convirtieron en una celebridad que eventualmente pudo usar esa fama para llegar a la presidencia. Es una complicidad vergonzosa que demuestra cómo los medios tradicionales priorizan el entretenimiento y los ratings por encima de su responsabilidad de investigar y denunciar la corrupción.
Y ahora, cuando finalmente el castillo de naipes se está derrumbando, esos mismos medios actúan sorprendidos, como si no hubieran tenido ningún papel en crear el monstruo que ahora están cubriendo. El futuro del terreno donde se estaba construyendo el salón de baile del infierno es incierto. Los grupos ecologistas están presionando para que sea declarado zona protegida permanente, que se restaure completamente el humedal y que nunca más se permita ningún tipo de desarrollo comercial. Los familiares de las víctimas del incendio original quieren que se construya finalmente el memorial que Trump prometió pero nunca entregó. Los inversores que perdieron dinero quieren que el terreno se venda para recuperar al menos parte de su inversión. Y el gobierno local, desesperado por limpiar su imagen después del escándalo de corrupción, está considerando comprar el terreno con fondos públicos para convertirlo en un parque. Es un futuro incierto que dependerá de años de litigios, de negociaciones complejas y de decisiones políticas que tendrán que equilibrar intereses económicos, ambientales y de justicia social. La cronología completa de cómo se desarrolló este fraude es fascinante en su audacia y en su complejidad. Todo comenzó hace más de una década, cuando Trump identificó ese terreno como una oportunidad de oro, un lugar privilegiado cerca de la costa con potencial para un desarrollo de lujo. Pasó años intentando comprarlo, enfrentando la resistencia de los propietarios originales y de los grupos ecologistas. Finalmente, lo consiguió a través de una serie de transacciones opacas que involucraron a empresas intermediarias y que pagaron un precio muy por encima del valor de mercado, lo que ahora sabemos que era dinero blanqueado. Luego vino la fase de conseguir los permisos, que como ya hemos explicado involucró sobornos y manipulación política. Y finalmente la construcción, donde se utilizaron materiales baratos facturados a precios inflados, se contrataron trabajadores indocumentados pagándoles salarios de miseria y se ignoraron todas las regulaciones de seguridad y ambientales. Es un manual perfecto de cómo no hacer negocios, un ejemplo de libro de texto de fraude corporativo que será estudiado en escuelas de derecho durante años. Pero ¿quién va a pagar finalmente por todo este desastre? Porque aunque Trump sea declarado culpable, aunque sea multado o incluso encarcelado, el daño ya está hecho. El ecosistema está destruido, los inversores han perdido su dinero, los trabajadores están sin empleo, la comunidad local ha sido dividida y traumatizada. Y la experiencia histórica sugiere que Trump encontrará alguna manera de proteger su fortuna personal, declarando bancarrota de las empresas involucradas, escondiendo activos en fideicomisos complejos y dejando que sean otros los que paguen las consecuencias de sus actos. Es el patrón que ha seguido durante toda su carrera: construir imperios sobre deudas que nunca paga, arruinar a socios y proveedores mientras él se queda con las ganancias y salir de cada desastre un poco más rico mientras deja un rastro de víctimas detrás. Y probablemente esta vez no será diferente. Probablemente encontrará alguna manera de salir de esta conservando su fortuna mientras otros sufren las consecuencias. Las implicaciones políticas de este escándalo también son significativas. Trump está intentando volver a la Casa Blanca, está presentándose como el candidato que va a limpiar la corrupción en Washington, que va a drenar el pantano y que va a devolver el poder al pueblo, pero este caso demuestra que él mismo es la personificación de todo lo que está mal en el sistema, que es un corrupto que ha pasado décadas sobornando políticos, evadiendo impuestos, destruyendo el medio ambiente y arruinando vidas para enriquecerse. Sus oponentes políticos están encantados con este escándalo porque les da munición perfecta para atacarlo, para cuestionar su credibilidad y para recordar a los votantes que Trump no es un outsider que va a cambiar el sistema, sino un insider que ha estado manipulando el sistema en su beneficio durante décadas. Y sus aliados políticos están aterrorizados porque saben que cada nuevo escándalo de Trump los arrastra a ellos también, que los obliga a defenderlo públicamente mientras en privado desearían que desapareciera. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué Trump sigue teniendo seguidores leales a pesar de escándalos como este? Y la respuesta es compleja. Tiene que ver con polarización política, con desconfianza en las instituciones, con la habilidad de Trump para presentarse como víctima de una conspiración y con el hecho de que muchos de sus seguidores simplemente no creen las acusaciones en su contra, sin importar cuántas pruebas se presenten.
Para ellos, este caso del salón de baile del infierno es solo otra invención de los medios liberales, otra persecución política orquestada por el establishment, otra prueba de que Trump está siendo atacado precisamente porque representa una amenaza para los poderosos. Es una narrativa poderosa que es inmune a los hechos, que se refuerza con cada nueva acusación y que convierte a Trump en un mártir en lugar de en un criminal. Y mientras esa narrativa siga funcionando, mientras millones de personas sigan creyendo en ella, Trump seguirá siendo una fuerza política relevante, sin importar cuántos casos judiciales enfrente. El papel de los abogados de Trump en todo este asunto también merece escrutinio. Algunos de ellos están siendo investigados por su participación en el esquema de fraude, acusados de haber ayudado a estructurar las transacciones ilegales, de haber falsificado documentos y de haber obstruido la justicia cuando comenzaron las investigaciones. Es una caída en desgracia brutal para profesionales que alguna vez fueron respetados en sus campos, que trabajaban para bufetes prestigiosos y que ahora se enfrentan a la posibilidad de perder sus licencias, de enfrentar cargos criminales y de ver sus carreras destruidas. Y todo por haber decidido que trabajar para Trump, con todos los riesgos éticos y legales que eso implicaba, valía la pena por el dinero y el prestigio que pensaban que iban a obtener. Es una lección dura sobre los peligros de comprometer tus principios profesionales, sobre cómo la codicia puede destruir una carrera y sobre por qué los abogados tienen obligaciones éticas que van más allá de simplemente hacer lo que el cliente pide. Las próximas semanas van a ser cruciales para determinar el destino de Trump en este caso. Hay audiencias programadas donde se presentarán más pruebas, donde testigos clave van a declarar y donde los abogados de ambas partes van a presentar sus argumentos sobre si la paralización del proyecto debe ser permanente o temporal. Los fiscales federales están considerando presentar cargos criminales formales, lo que convertiría esto de un caso civil en un caso penal con posibilidad de prisión. Y los investigadores siguen trabajando, siguen siguiendo el rastro del dinero, siguen interrogando testigos y siguen buscando más pruebas que puedan fortalecer el caso contra Trump. Es un proceso que puede durar meses o incluso años, pero que finalmente puede resultar en el tipo de rendición de cuentas que Trump ha evitado durante toda su vida. Ahora queremos saber vuestra opinión sin filtros sobre este escándalo monumental que está sacudiendo los cimientos del imperio Trump. ¿Creéis que finalmente va a pagar por sus crímenes o que encontrará alguna manera de escapar como siempre? ¿Os parece que el juez ha sido demasiado duro o que debería haber ido aún más lejos? ¿Pensáis que los políticos locales que lo ayudaron merecen el mismo castigo que él? Dejadnos vuestros comentarios más honestos. Compartid este contenido con todos los que necesitan conocer la verdad sobre lo que realmente está pasando con el salón de baile del infierno. Y preparaos porque en los próximos días vamos a traeros más revelaciones impactantes sobre este caso. Os vamos a mostrar los documentos completos de la orden judicial, os vamos a dar los nombres de todos los políticos investigados, os vamos a contar exactamente de dónde venía el dinero sucio que financió este proyecto y os vamos a revelar qué otros desarrollos de Trump están siendo investigados por esquemas similares. Esto apenas está comenzando y os garantizamos que lo que viene va a ser todavía más demoledor de lo que habéis escuchado hoy. Así que no os perdáis nada de lo que publicamos en este espacio, porque somos los únicos que os están contando toda la verdad sobre la corrupción de Trump sin miedo a sus amenazas legales ni a las presiones de sus aliados políticos.